Samuel Little, o mejor conocido como The Stroke Killer, fue un asesino serial que cruzó varias décadas llevando a cabo sus fechorías en todo el territorio de Estados Unidos, acaparando una cantidad de 90 mujeres en su haber, siendo hasta la fecha 35 comprobadas, y que ayudó a hacer sus retratos para el FBI y así a dar más fácil con el paradero de ellas. Esta es su historia. Samuel Little nació en Reynolds, Georgia, el 7 de junio del año de 1940. Hijo de una madre que, según él, era una prostituta, llevó a Lorain, Ohio, para que lo criara su abuela. Ahí creció y, naturalmente, como dictan las leyes, inició sus estudios en la escuela, pero su rendimiento escolar era malo y su disciplina peor. Excesivamente agresivo, se iba de clases. En ocasiones ni siquiera llegaba a casa de su abuela hasta 1 o 2 días después, por andar de vago en las calles y haciendo sus fechorías. Él abandonó la casa de su abuela a la temprana edad de 14 años. Su abuela, siendo una mujer muy mayor y con enfermedades como diabetes, no podía hacerle frente a los problemas que Samuel ocasionaba. Samuel se unió a una pandilla de chicos igual de agresivos y problemáticos, y se fueron a vivir al estado de Nebraska. Samuel vivía en las calles con ellos, en lugares abandonados, y se dedicaban a asaltar y robar casas y personas. Así pasaron 2 años. Sus problemas con la ley empezaron cuando tenía 16 años. Lo descubrieron robando una casa en Omaha, en el estado de Nebraska, y pasó 3 años en una cárcel para delincuentes juveniles. Allí aprendió a boxear con su 1,90 m de estatura y brazos entrenados en el gimnasio. No le costaba nada noquear a sus rivales, un recurso que luego utilizaría con muchas de sus víctimas antes de estrangularlas. Luego de salir del reformatorio, Little fue arrestado en varias ocasiones. Viajaba en auto, robaba propiedades en una ciudad y vendía el producto de sus robos en otra. Entre 1961 y 1975 lo detuvieron un total de 26 veces. Cumplió algunas condenas breves por robo, pero casi siempre lo dejaron en libertad sin enjuiciarlo. Le gustaba su vida de forajido. Se sentía un ser invencible, ya que la mayoría de las veces el crimen superaba por mucho los castigos. Pero siempre tuvo una extraña sensación. Siempre se sintió atraído por los cuellos de las mujeres. En uno de sus arrestos, ya cuando había sido descubierto por asesinato, confesó: trato de identificar cuándo me empezó a atraer el cuello de una mujer. Recuerdo que iba en una escuela en la ciudad de Lorain. Tenía 4 o 5 años y noté el cuello de una maestra. Me excitaba, me provocaba malos pensamientos. Ella se frotaba el cuello y después me enseñó a mí. Y yo decía: ¿qué carajo? ¿Por qué me gusta tanto esto? Por Dios, me volví loco, explicó. Su interrogador preguntó: ¿pero por qué esperar tanto? ¿Por qué esperar hasta los 30 años para hacerlo? Él respondió: solo imaginaba, hasta que de repente quise más.
Quizá la falta de afecto en su niñez, esa falta de una caricia, inició con la transformación de una persona, poco a poco, hasta convertirse en un monstruo, respondió el interrogador. Desgraciadamente, las voces en su cabeza ganaron, y fue cuando en 1976 fue detenido por agredir e intentar violar a una mujer en Missouri, pero fue exonerado por falta de pruebas. Gracias a esto, él se sentía aún más invencible. Pensó que jamás lo atraparían, y así, recién 6 años después, a mediados de 1982, fue arrestado nuevamente en Pascuala, Mississippi, acusado del asesinato de una prostituta de 22 años, llamado Melinda Rose, que había desaparecido en septiembre de ese mismo año. Pero un jurado decidió no acusarlo por falta de pruebas. Cada acto desde su juventud hasta esa fecha siempre se salía con la suya. Se sentía impune. Quizás también no solo el abandono de su madre, o los maltratos, o quizá mala vida que le dio su abuela, ayudó a consagrar a Samuel como un asesino serial, sino también el tan fallido sistema de justicia que no hacía lo suficiente para poder castigar a este monstruo. Y esto solo hizo iniciar una ola de crímenes. El castigo lo valía y el placer era indescriptible. Hasta 1975 había sido arrestado 26 veces en 11 estados por delito que incluían robo, asalto e intento de violación. 26 veces, y todas salía impune, o el castigo en prisión era demasiado poco. Cada vez que entraba, salía con más deseos de cumplir esas fantasías, cada vez con más habilidad para hacer el mal. Hasta que después de su juicio en 1982, en Pascuala, Mississippi, fuera exonerado, una investigación estaba en curso en el estado de Florida y fue trasladado ahí para ser enjuiciado por el asesinato de Patricia Ann Mount, de 26 años, cuyo cadáver fue hallado en septiembre de 1982. Aquí pasó 2 años en prisión y fue exonerado una vez más en enero de 1984 por inconsistencias entre relatos. Fue entonces que Samuel se mudó a California, instalándose en San Diego, pero sus deseos no paraban y saliendo a las calles buscando mujeres, encontró a Laurie Barrios, quien después de convencerla por unos billetes, la llevó a su apartamento y en el acto empezó a golpear y trató como siempre estrangularla. Ella con 22 años se resistió al ataque. Afortunadamente pudo escapar y denunciarlo a la policía, quien inició la búsqueda de Samuel, pero este ya había escapado. Sin datos de su nombre, solo su descripción, era difícil encontrarlo. Así que un crimen más impune. Pero sus deseos no se detenían, ya que un mes después, una patrulla de policía en un rondín por barrios peligrosos de San Diego vio un auto en la oscuridad y parecía tener movimiento en su interior. Al revisarlo, fue encontrado Samuel en el asiento trasero con una mujer inconsciente. También la golpeó e intentó estrangularla. Gracias a ser encontrado en el acto, se le relacionó con el de Barrios, ocurrido en esa misma localidad y con 2 meses de diferencia, por lo que fue llevado esta vez a prisión por ambos crímenes. Pero solo 3 años después fue liberado y se mudó una vez más a Los Ángeles. Aquí es donde el horror se desató. Siempre las mismas víctimas, siempre el mismo método.
atraer a las mujeres que ofrecían ilegalmente sus favores sexuales, llevarlas a un lugar oculto y después de ser golpeadas, atacar el cuello. Incontables mujeres que vieron su destino final abandonadas sin vida en las calles o dejándolas en un paraje desolado. El Stroke Killer había nacido. Uno de los casos que confesó ya capturado fue el de Melissa Thomas, de 24 años, cuyo cadáver desnudo fue encontrado en 1996 en un cementerio del Opelousas, Luisiana. Aseguró que la conoció en la calle y le invitó a su auto a consumir drogas. Aparcaron junto al cementerio y cuando iban a tener relaciones en el asiento trasero, él comienza a acariciarle el cuello. En una confesión narró a la detective Christian LeBlanc cómo sucedió el asesinato. Melissa me dijo: ¿por qué sigues tocándome el cuello? ¿Acaso eres un fetichista o algo raro?, le preguntó ella, según le contó Little a la detective LeBlanc. Entonces Samuel se enfureció y decidió matarla. Para LeBlanc fue impresionante cómo Samuel recordaba nombres de las calles, de bares y la ubicación del cementerio de la pequeña iglesia de Opelousas. El hombre usaba su fuerza de forma tan desmedida que una de sus víctimas la golpeó y le quebró la espalda de un solo golpe. Los interrogadores coincidían que Little no mostraba signos de remordimiento, que contaba todo con detalle, como por ejemplo dónde dejó el cuerpo de cada mujer hace años. Según la descripción de detectives entrevistados por la prensa, Samuel hablaba con entusiasmo sobre sus crímenes y hasta se reía cuando recordaba detalles. Es un psicópata carismático, mencionaban los entrevistadores. El sargento Stride, otro agente que lo entrevistó, le preguntó cómo se las había arreglado para que durante tanto tiempo saliera impune y evitara ser capturado. Él dijo: puedo entrar en mi mundo y hacer lo que quiera, respondió él, en alusión a los barrios bajos, pobres, con problemas de drogadicción. Según el diario The New York Times, él comentó a la detective LeBlanc: Dios me hizo de esta manera. Entonces, ¿por qué debería pedir perdón? Dios sabía todo lo que hacía, añadió. Pasaron años, décadas, él siempre impune, siempre en ese estrato social vulnerable, explotando todas sus habilidades para cumplir ese deseo, tocar esos cuellos que a él lo llevaban al punto de placer que él deseaba. Afortunadamente, fue capturado en septiembre del 2012 en un albergue para personas sin techo en el estado de Kentucky y trasladado a California, donde lo reclamaban por delitos de drogas. Una vez en Los Ángeles, las autoridades vincularon su ADN con el encontrado en los asesinatos de 3 mujeres entre 1987 y 1989, todas ellas estranguladas y sus cuerpos arrojados a un callejón, un vertedero y un garage. A Samuel se le sentenciaron 3 cadenas de cadena perpetua por esos 3 asesinatos, pero la policía quiso compartir su ADN y detalles de su modus operandi con el FBI para realizar una investigación más profunda. Uno de los sucesos llevó al FBI a Texas. Encontraron un caso en Odessa, Texas, que recordó mucho a él y decidieron ubicarlo. Acompañado de los Rangers de Texas, el FBI decidió interrogar a Little en la cárcel de California
que accedió a cooperar a cambio de un traslado penitenciario. Repasó ciudades y estados y les entregó a los Rangers el número de personas que mató en cada lugar. Jackson, Mississippi, una en Cincinnati, Ohio, una en Phoenix, Arizona, 3 en Las Vegas, Nevada, y así una tras otra. Recordaba a sus víctimas y los asesinatos en gran detalle. Se acordaba de sus nombres: Alice, Mary Ann, Linda, su edad, lugares y circunstancias de los delitos. Hasta fue capaz de dibujar los rostros de algunas de sus víctimas. Aunque su memoria falló a la hora de memorizar las fechas y establecer una cronología, sus rostros seguían en él como el primer día de terminar con sus vidas. En total, Little confesó 90 asesinatos en un lapso de 35 años y repartidos por toda la geografía estadounidense. De esos 90, 34 ya han sido confirmados, pero muchos otros siguen pendientes de verificar o sin corroborar. Da miedo lo claro que son sus recuerdos después de todos estos años, dijo el policía de Florida, Michael, al New York Times sobre su confesión de la muerte de una joven en ese estado en 1982. Sin apuñalamientos o heridas de bala, poseídas con el encanto de su voz y la promesa de dinero y drogas, para después ser asesinadas con la furia de sus manos y los traumas cargados durante su infancia. Samuel Little murió el 30 de diciembre del 2020 en un hospital del área del condado de Los Ángeles. Aunque nunca se indicó su causa específica de muerte, se sabía que Samuel sufría diabetes, problemas cardíacos y otras afecciones de salud. Quizás una muerte que él no merecía, quizás un destino muy bueno o demasiado para un monstruo como él. El Road Killer, uno de los asesinos más prolíficos de la historia de los Estados Unidos. Espero que te haya gustado mi video. En la caja de comentarios estaré muy contento de leer tus opiniones. Por favor, date carta abierta para expresar tus comentarios. Recuerda darme like y seguirme para estar al tanto de mis próximos trabajos. Cualquier sugerencia. En mi canal encontrarás la manera de contactarme para poder hacerme llegar de manera más personal tus ideas para próximos proyectos. Por mi parte es todo, espero que tengas buenas noches.